Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Pesher Online. Hoy vamos a comenzar con nuestro módulo de consejería cristiana. Cuando alguien se acerca y te dice, quiero pedirte un consejo, probablemente es una frase que te desconcierte un poco, que te pueda tomar por sorpresa o que te llame la atención y digas, bueno, ¿será que puedo darle un buen consejo? ¿Será que estoy preparado? ¿Qué será lo que me va a pedir? Bueno, vamos a conversar durante estas clases cómo estar mejor preparados para ejercer este ministerio tan importante y tan bonito como lo es la consejería. Primero quiero que me acompañes a 2 Corintios 5 del 18 al 20, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto está, como les digo, en 2 Corintios 5, del 18 al 20, y se ve que habla acerca del ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué tiene que ver la reconciliación con la consejería? Y es que muchas veces un consejo, una necesidad, una crisis, un problema está relacionado a que no estamos bien o con Dios o con alguna otra persona y que necesitamos o a veces con nosotros mismos. Y Dios nos ha llamado a reconciliarnos y a ser conciliadores con las demás personas. Así que podemos encontrar a través de la Biblia muchos ejemplos de personas que buscaron a un líder espiritual para un consejo, que buscaron a una persona referente para pedir consejo. Por ejemplo, vemos que Moisés le pide consejo a su suegro, pero era porque a él venían también a pedirle consejo. Entonces vamos a poder encontrar algunos ejemplos y de hecho quiero que te quedes con eso porque próximamente cuando hablemos del deber vamos a estar hablando de ese tema. Todos estamos llamados a ayudar a otros. Todos estamos llamados a poder aconsejar a otros. No solamente es la responsabilidad del pastor el dar consejería, sino que si tú eres un servidor, si tú eres un líder del ministerio, eres parte activa de la iglesia, también puedes tú ser fuente de consejo para otra persona. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:8. Él habla acerca del don de la exhortación, y cuando buscamos la palabra griega de exhortación vemos que usa la palabra paráclesis. Esta palabra paráclesis se traduce muchas veces como consuelo, consolación, estímulo, apelación, y está estrechamente ligada a la palabra Parácletos, que es un nombre que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, consejero, consolador. Ahora, ya habiendo hablado de todo esto, creo que es importante que empecemos a entrar en materia y hablemos acerca de lo que no se debe hacer cuando estamos aconsejando. ¿Qué no debes hacer? No debes rechazar a una persona por su género, por su raza, por su religión incluso, por ciertos detalles de su vida, porque si alguien te está buscando es porque esa persona considera que tú le puedes dar una mano. No la rechaces. Si está en tu capacidad poder aconsejarle, no la rechaces por otro tipo de factores que luego pueda generar una herida en el corazón de esa persona. ¿Qué otra cosa no hacer? No comentes con otros lo que te están confiando a ti en una sesión de consejería. No puedes ir hablando con terceros de lo que alguien te contó en la intimidad y en la confianza de un tiempo de consejería. No aconsejes de temas que no dominas. Si no sabes algo o si no has podido controlar esa área en tu vida, no aconsejes sobre aquello. Si el Señor no te ha enseñado sobre algún área espiritual, sobre algún área personal, has pasado por un proceso con Él, entonces no te metas a aconsejar sobre algo que no dominas o desconoces, porque luego el daño podría ser mayor. Si tú no eres muy bueno con las finanzas, entonces no aconsejes sobre finanzas. Si tú no estás casado, eres una persona soltera, no puedes aconsejar sobre el matrimonio.
porque no has dominado y no has pasado, no has experimentado estas situaciones. Es como que alguien sin hijos quiera entrar en demasiados detalles acerca de la crianza cuando no se ha preparado realmente con el tema, salvo que sea un experto en crianza, más allá de si tiene o no tiene hijos. Pero lo que voy, si me puedes seguir un poco el hilo, es que tengas conciencia sobre qué dominas, qué no dominas, en qué eres bueno, en qué no eres bueno, y sobre eso puedas diferenciar entre qué aconsejar y sobre qué no aconsejar. No puedes cerrar el círculo si no has escuchado a todos los involucrados, si no has escuchado las demás versiones. Si alguien viene a hablarte sobre un problema, lo bueno es que tú también puedas hablar con la otra persona y puedas escuchar sus versiones y entonces puedas aconsejar con mayor información al respecto. No hables a todos por igual. No desarrolles un sistema muy plano y una forma de hablar, un tono de voz, unas palabras muy específicas para todo el mundo, sino que dale la especialidad a las personas, dale ese toque personal a cada uno y empieza a tratar el tema de manera específica y profunda. No generalices, porque si tú te enfocas en hacer siempre lo mismo, luego pues sería como leer algo y ya, y no es lo que la persona está buscando, que necesita ser escuchada. No manipules. Cuando estás aconsejando es muy sencillo manipular a una persona. Porque, ¿qué pasa? Que esa persona se acerca a ti en busca de un consejo y lo más probable es que lo que tú le digas que haga, vaya y efectivamente lo haga. Entonces, tienes que entender el poder que un consejero tiene y que la responsabilidad que cae en las acciones de las demás personas. Si bien es cierto que tú no vas y haces las cosas por ellos, tienes el poder de orientarlos y como tal eso es una muy grande responsabilidad y no caigas en el error de manipular a la otra persona. De igual manera, no caigas en el error de ser manipulado por la otra persona, de que la otra persona lidere la conversación, que la otra persona te lleve por donde quiera llevarte. Si está buscando tu consejo, entonces tú guía la conversación, haz las preguntas adecuadas, filtra la información y ahonda en detalles para poder entender mejor la situación de la persona que te está buscando. Cuidado y está contándote las cosas a su conveniencia. No le digas exactamente a las personas qué hacer. Otro error que podemos cometer cuando estamos aconsejando es decirle a las personas con punto y seña qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Luego tú vas a ser el responsable de lo que esa persona hizo y te va a decir: yo hice esto porque fue lo que tú me dijiste que haga. Acompáñales en sus emociones, en sus sentimientos, en sus procesos lógicos, en sus pensamientos y llévalos a que encuentren la mejor solución, pero que la idea final nazca de la persona a la cual estás aconsejando. Si no, vas a caer en que tú fuiste el 100% responsable de lo que sucedió y de las consecuencias de las cosas que se hicieron. Finalmente, no te confíes de ti y de tu experiencia. No te fíes de quién eres, no te fíes de lo que ya has logrado. Deposita tu confianza en el Señor. El último consejo que te puedo dar acerca de qué cosas no hacer en la consejería es que te enfoques mucho en el Señor. No caigas en confiar en ti mismo, sino que enfócate en que el Señor sea la fuente de sabiduría para poder aconsejar a otros. Siguiente, vamos a hablar acerca de la teoterapia o la consejería cristiana ya como tal, porque cualquier persona, creyente o no, puede dar consejos y esa es una realidad. Pero si estás aquí es que yo entiendo que tú quieres dar una consejería más orientada en la palabra y quieres dar consejería que esté cimentada en las enseñanzas del Señor. Y como tal, esa es la clave de la diferencia entre cualquier consejería y la consejería cristiana. La base deben ser las Escrituras. Tu consejería debe ser bíblica. No puede ser basada en experiencias, sino basada
en lo que dice la palabra del Señor. Hay que reconocer la autoridad de la palabra de Dios como la máxima referencia que tenemos para nuestros consejos. Hebreos 4, 12 al 13 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra del Señor tiene que ser la fuente y la base y el contexto completo de nuestra consejería. Si tú quieres que tu consejería sea cristiana, sea bíblica, entonces básate en esa autoridad que tiene la palabra, porque es viva y eficaz para abrir cada pensamiento y cada sentimiento del corazón humano. Otra cosa, céntrate en la voluntad del Señor. Si tú vas a dar un consejo, el propósito y la finalidad de esa consejería es que la persona a quien le estás hablando pueda ceñirse a la voluntad del Señor, pueda regirse a la voluntad que Dios tiene para su vida, los propósitos con los cuales fue creada esa persona. Entonces debemos buscar que nuestra consejería esté alineada a la voluntad de Dios. Pensar en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo digno, en esto pensar. Entonces eso dice la palabra, así que enfócate en que la persona pueda glorificar a Dios en medio de su problema y que las soluciones a las cuales las estés llevando estén sujetas a la voluntad de Dios. Dice Romanos 8 que debemos vivir y crecer hacia la imagen de Cristo, y como tal es importante que nosotros vayamos creciendo en conocimiento de la palabra y también que cada vez nos acerquemos más a la imagen del Señor. Dice 2 Timoteo 3: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios debe ser la base de todo consejo y debe ser la que debemos utilizar para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, porque es la que nos lleva a poder estar preparados para toda buena obra. No aconsejes según lo que te parece, sino aconsejas según lo que has aprendido de la palabra de Dios. Finalmente, en Colosenses podemos encontrar este pasaje que dice, Colosenses 1 del 9 al 14, del 10 al 14, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Estamos llamados a ser perfeccionados en la imagen de Cristo, a crecer en conocimiento y en la estatura espiritual. Entonces, que tu consejo esté guiado para cimentarse a la palabra del Señor, ceñirse a su voluntad y crecer en el conocimiento de la palabra. Hasta ahí vamos a quedarnos en la clase del día de hoy. Ya hablamos de lo que no se debe hacer y cuáles deben ser la base de una consejería cristiana, que es la palabra del Señor. Quiero dejarte un deber para que lo puedas tener listo y lo puedas llenar en el formulario que te vamos a dejar. Y es que tienes que buscar en la Biblia 3 ejemplos de situaciones de consejería, pero tienes que detallarlos un poco más. Tienes que poner quién buscaba consejo, a quién acudieron,
cuál era la situación que se necesitaba resolver y cuál fue el consejo que se dio. Pones los 3 ejemplos uno tras de otro, detallando toda esta información para que puedas ir viendo cómo encontramos en la palabra de Dios situaciones donde se buscaron consejos a personas sabias. Espero que esta primera clase te haya servido mucho, que sea de mucha bendición y nos vemos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga.